Rafael, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado. Catedrático, igualmente catedrático del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Llevamos ya muchas semanas en este conflicto militar en el que es ciertamente complicado encontrar una salida. De inicio, ¿cuál sería su diagnóstico al respecto, Rafael? Mi diagnóstico es que la salida a corto plazo no va a ser posible porque ni Israel ni Hamás van a ceder en sus posiciones más allá de lo que puedan ser altos fuegos temporales y casi siempre violados por razones humanitarias. La negociación en Egipto está mostrándose muy difícil por esa misma razón, porque las dos partes consideran que en estos momentos y durante las últimas semanas y probablemente las próximas, las acciones militares resultan útiles políticamente, algo que lamentablemente se va a demostrar a medio y largo plazo que es inútil, pero que ellos creen que efectivamente para reforzar sus posiciones a corto plazo les resulta útiles y por eso no veo salida a corto plazo. Le preguntaré por las dos partes que están en conflicto, ¿qué consigue Hamás o qué busca Hamás cuando lanza cohetes a territorio israelí? Bueno, yo creo que Hamás, vamos a ver, para entender la posición de Hamás hay que comprender que Hamás no cree que sea posible una solución política negociada del conflicto palestino-israelí a corto plazo, es decir, en meses o en los próximos años. Ella cree que, al contrario, hay que acentuar la lógica de enfrentamiento violento, de la violencia, generar la espiral de acción-represión violenta, porque eso es lo que mina, en opinión de Hamás, la supremacía que tiene Israel desde el punto de vista militar, y lo mina precisamente quitándole legitimidad ante su propia población israelí y ante la opinión pública internacional. Y en eso sigue un poco las pautas que en su momento aplicó la OLP en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Es decir, que Hamás en eso está siendo, digamos, muy fiel a los orígenes de lo que era el movimiento, la Organización de Liberación Palestina. Y claro, el problema es que es una tesis radicalmente contraria a la que sostiene la Autoridad Nacional Palestina, que busca una negociación permanente para sacar del estancamiento en el que se encuentra y sobre todo de la precariedad en que se encuentra la población palestina. Es que es verdad, son dos territorios desconectados, que es Gaza por un lado, al lado del mar, junto al Mediterráneo, encajonado entre Israel y una parte de la frontera de ese rectángulo, que es ya frontera con Egipto, y por otro lado Cisjordania, el West Bank, exacto. Que es donde está Mahmoud Abbas y que es donde está la Autoridad Nacional Palestina. Y le pregunto por el otro lado, por la parte israelí, ¿qué consigue Israel con una operación militar que ha sido analizada de manera desproporcionada por diferentes analistas? Más allá del derecho a defenderse, considera que es desproporcionada. ¿Qué consigue con una operación militar de esas características? Porque el objetivo inmediato de Israel no es defenderse en el sentido de anular la amenaza inmediata. El objetivo estratégico de Israel respecto de Gaza y de Hamás y la población palestina de Gaza es arruinarlos, destruir todas las infraestructuras para obligarles en los próximos 4, 5, 6, 7 años a dedicarse exclusivamente a la reconstrucción de todo lo que se ha destruido en unas pocas semanas o meses. Porque de esa manera, dado que el acceso de todas las importaciones que necesita la población palestina de Gaza y de los recursos financieros está controlado por Israel, eso le da un control absoluto sobre lo que es el futuro de la población palestina de Gaza en los próximos años. Porque abriendo o cerrando esas importaciones que necesitan para reconstruir su territorio y en fin, sus infraestructuras básicas, Israel mantiene la supremacía sobre el territorio de Gaza y su población, a pesar de Hamás. Y ese es el objetivo estratégico. Por eso la respuesta es desproporcionada, porque es desproporcionada para lo que es la legítima defensa, pero es perfectamente proporcionada para el objetivo de Israel. Por eso Netanyahu está diciendo que a pesar de los altos fuegos, la operación militar, hasta que ellos consideren que han destruido suficiente las infraestructuras de Gaza para garantizarse que en los próximos 4, 5, 6 años la población está absolutamente arruinada y solamente se puede dedicar a recuperarse.
Siendo Gaza un territorio rodeado, ¿de qué manera le llega material para poder lanzar esos cohetes, por ejemplo, y también cómo consiguen la formación? Porque es una de las cuestiones que se ha destacado, que los milicianos están actuando con mayor formación, con mayores conocimientos militares. Sí, bueno, la formación les está llegando de múltiples países, empezando por países del Golfo Pérsico y terminando, al menos ya he leído algún artículo que habla de que hay incluso instructores de Corea del Norte, ¿no? Y los materiales normalmente llegan no con los cohetes como tales, sino con las partes desmontadas de los cohetes. Por eso, para Israel era muy importante destruir los túneles, porque los túneles eran la fuente de abastecimiento, por decirlo de alguna manera, del mercado negro que había en Gaza, no solamente para los misiles de corto alcance, sino para todo, para la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Si el objetivo es arruinarles y desmantelar la capacidad militar de Hamás, era vital destruir la principal fuente de abastecimiento ilegal que tenían al margen del control fronterizo de Israel, ¿no? Por eso el objetivo de destruir esos túneles. Y les llega, por esos túneles les llegaba de todo, desde medicamentos hasta las piezas desmontadas de los misiles, que luego lo único que tenían que hacer era montarlas. Esta situación, por lo menos en lo que corresponde al gobierno israelí, continuará hasta que los americanos digan hasta aquí. Es decir, ¿está de acuerdo con una aseveración, entiendo que simplona diría yo, pero no, está de yo acuerdo creo que, con una afirmación así? No, yo creo que va a ser al contrario. Será cuando los israelíes digan hasta aquí hemos llegado, este es el final, es cuando los americanos digan que también están de acuerdo que es el final, porque en esta guerra, en este conflicto armado, es muy claro que la posición norteamericana dista mucho de la que está siendo de exigente respecto de Rusia y el conflicto armado en Ucrania. Ahí está adoptando medidas de sanción y promoviendo medidas de sanción internacional contra Rusia porque está apoyando a los rebeldes, y en cambio se limita a declaraciones oficiales tibias como mínimo respecto de lo que está haciendo Israel, ¿no? Luego está claro quién va a marcar el límite de cuándo se termina la operación y quién va a ser el acompañante en ese caso respecto a ese límite. El límite lo marca Israel y el acompañante es Estados Unidos. En la misma región.